¿Qué otras cosas nos plantean entonces a partir de esto? Que es muy importante. ¿Qué factores entonces además limitan estos procesos de diálogo? Entonces ya decíamos algunas cosas, la ausencia de voluntad política. Este tema de la ausencia de objetivos para el proceso es súper importante. ¿Para qué nos vamos a sentar a dialogar? No vamos a sentarnos a hablar del mundo y sus alrededores. Son cosas muy concretas. Nos sentamos en la mesa, vamos a hablar en el caso de que nos plantea la fundación sobre el tema de mercados campesinos. No vamos a hablar ni de nuestras diferencias políticas, ni vamos a hablar de nuestras creencias religiosas. Vamos a hablar sobre el tema de mercados campesinos y cómo lo resolvemos. Punto. Ese será nuestro marco de diálogo. Y ahí, en ese lugar, nos vamos a mover. ¿Cuál es la tarea de un facilitador en ese proceso? Que cuando los procesos de diálogo se van yendo del lugar, entonces es volver a traer a la mesa la razón por la cual estamos dialogando y cuál es el objetivo concreto. Entonces, es muy recomendable que al principio se identifiquen esos intereses y se defina el objetivo del diálogo. Nuestro objetivo del diálogo será llegar a acuerdos o será reconocer la situación o será hacer un espacio de reflexión sobre este punto, ¿no? A partir de lo que, de estos momentos o estos propósitos del diálogo que nos decía Rodrigo Arce, pero que ustedes pueden seguramente ampliar con lo que ustedes han conocido y han tenido como experiencia, ¿no? El otro problema que limita el diálogo es la falta de información respecto a las problemáticas y los asuntos vinculados. Por eso es tan importante, ¿cierto?, entrar por ese reconocimiento de conflictos. ¿De qué conflicto estamos hablando? ¿Cuáles son los actores que están ahí? Porque acuérdense en lo que hemos hablado también en este espacio. Lo que nosotros vemos es solo la punta del iceberg. Es solamente la punta de entrada de algo que está, ¿cierto? Que subyace en toda esta problemática, en este conflicto y que nosotros no estamos viendo. Entonces es muy importante que haya una información, que el acceso a la información sea para todos y todas y que el proceso de diálogo, si no hay un reconocimiento de esa situación, pues que sea el espacio para hacer esa comprensión conjunta, ¿no? Para identificar conjuntamente esos conflictos y para identificar conjuntamente cuáles son los asuntos vinculados y cuáles son los actores que están inmersos en eso. Entonces, es casi que un punto inicial de estos procesos, ¿cierto? Que dependiendo de las condiciones que hay, se hará o no en un espacio colectivo o se hace primero de manera bilateral, pero es importante que exista y por supuesto que el facilitador o facilitadora conozca muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Que conozca el tema, que conozca el contexto, que identifique los actores, que pueda tener unas herramientas lo suficientemente, no solamente en términos de comprensión de las problemáticas que subyacen en esos conflictos, sino también en capacidades metodológicas y técnicas para hacerlo, ¿no? Que tenga la flexibilidad suficiente para adaptarse a la dinámica de los grupos y a moverse del lugar también. Eso también pasa para uno como facilitador o facilitadora. Y que tenga claro hacia dónde quiere y capacidad, digamos, de resiliente de los mismos procesos. ¿Por qué? Porque puede ser que en la fase inicial, como se pensó que iba a darse el diálogo, pues no va a ser y eso va a requerir mucho más tiempo, va a requerir mucha más inversión de energía, digamos, y esto, por eso es importante esta idea de la infraestructura proceso en donde el diálogo se vuelve un elemento importante, ¿no? Y aquí pues entonces está asociado a las capacidades y destrezas para el diálogo y en ese sentido entonces una tarea con los procesos que acompañamos y los actores es como fortalecer capacidades en ese sentido, ¿cierto? Lo decíamos ahora, alguno de ustedes lo decía, no recuerdo quién, pues culturalmente no hemos estado acostumbrados a dialogar, no es algo que nos hayan enseñado. La ventaja es que como aprendemos, desaprendemos y viceversa, entonces podemos empezar a generar estas posibilidades, ¿no? Y acuérdense que hablábamos también en la facilitación de procesos en la sesión pasada de este tema de la comunicación y hablábamos también de la comunicación no verbal. Entonces, muchas veces la gente te puede estar diciendo que todo va bien, pero sí, todo va bien, ¿no? Así, todo va bien, estamos muy bien, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal es casi tan importante como la comunicación verbal en esos espacios. Y uno como facilitador o facilitadora debe tener, desarrollar, esto lo vimos la sesión pasada, una gran capacidad de observación, ¿cierto? La forma en cómo la gente está dispuesta, cómo se viste, las expresiones faciales que tiene,
¿cierto? La actitud, la predisposición, no es lo mismo cuando una persona se sienta así, cuando, por eso a mí me gusta verles en la cámara, pero bueno, ya me he ido acostumbrando que apagan la cámara, pero el ver al otro su disposición verbal, no verbal, es tan importante y me comunica también muchas cosas que no necesariamente se dicen con palabras. Entonces, en ese proceso es fundamental ser capaz de leer eso no verbal. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? La forma en cómo se sientan, al lado de quién se sientan, con quién se sientan, ¿cierto? Estos asuntos que nos determinan ciertas formas y posibilidades también de movilizar esa comunicación, esa interlocución, ¿no? Y eso, por supuesto, incide en la participación que se dé. Debemos buscar metodologías, no sé, los que estuvieron, por ejemplo, en el taller que hicimos con los consejeros y consejeras, metodologías como, por ejemplo, esa de Café del Mundo a mí me gusta mucho porque pone a hablar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poner a generar momentos diferenciados en donde nosotros podamos garantizar como facilitadores de estos procesos de que las voces de todos sean puestas en la mesa, no solamente las que tienden a hablar más, en esos espacios donde, por ejemplo, sabemos que hay gente que tiene una mayor proactividad, entonces, ¿cómo hacer para potenciar al que casi no habla, al que casi no comunica lo que piensa, ¿no? Y, por supuesto, pues eso exige puede incidir también en que el diseño que nosotros hemos hecho metodológicamente, ¿cierto? La ruta que hemos planteado para el diálogo y para llegar a acuerdos quizás no es la adecuada. Por eso es muy importante hacer observación, ¿cierto? Y tener la capacidad de ir haciendo ajustes en el camino. ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a definir? A qué actores no necesariamente un proceso de diálogo supone interlocutar únicamente con los actores directamente vinculados al conflicto. Puede ser, como en el caso del video, que yo requiera también hablar con los medios de comunicación, con el Estado, con la opinión pública, porque todos esos inciden en la dinámica del conflicto, aunque no están directamente involucrados. Entonces, en los procesos del diálogo y la concertación, claramente, los actores directamente involucrados están ahí, pero yo también puedo buscar dentro de mi estrategia formas de vincular a otros actores en el momento que sea necesario para poder enriquecer la mirada y poder tener estrategias que sean, digamos, planteadas de una manera más amplia. Por ejemplo, Janet, ahora hablándolo, se me ocurre que en el caso de lo que ustedes cuentan de mercados campesinos, sería interesante también preguntarle a los usuarios de los mercados campesinos ellos qué quieren. No solamente pensándolo desde el gobierno local y desde los procesos que se vienen haciendo y los campesinos y campesinas que hacen parte de los mercados, sino también de quienes consumen los mercados, ¿no? Y ahí yo puedo integrar también a esos consumidores en el diálogo de tal manera que conozca también cuáles son sus demandas y necesidades, porque incluso quizás ni la propuesta del gobierno local ni la propuesta de los mismos procesos organizativos está dando una respuesta integral a la necesidad de este consumidor. Entonces también ahí, por ejemplo, yo puedo integrar a un tercer actor en ese proceso, ¿no? Y pues hay asuntos valóricos que tienen que ver con la tolerancia y la cooperación entre actores, ¿cierto? El no cumplir con los acuerdos o la falta de credibilidad o de confianza. En general, estos procesos de cambio y transformación sostenible de conflictos, pues en general se mueven desde un actor estratégico, ¿no? Y ustedes en esos lugares pues tienen ocupan un puesto privilegiado, ¿no? Aquí también dice la retórica y la proxémica facilita interlocutar mejor con el público y que el diálogo no sea monótono. Muy bien. Bueno, ya vamos terminando con la última diapositiva para no aburrirles y aburrirlas más, pero no sé, ya. Bueno, entonces, desde esa perspectiva hay una cosa muy importante que Rodrigo Arce nos plantea, si estamos bien de tiempo, que es el tema del concepto de la idea del diálogo con un apellido que es la interculturalidad. Y en este lugar me parece muy importante señalar que la interculturalidad no solamente se refiere a una diferencia étnica, en general ha sido como interpretado desde ese lugar. Si yo hablo de lo intercultural, pienso en el indígena, el campesino, en el afro. No. La interculturalidad no únicamente se refiere a eso, sino se refiere al reconocimiento de que en un espacio de diálogo todos los actores vienen con creencias, con visiones,
con posturas diferentes y por lo tanto esos son espacios interculturales, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, esa mirada intercultural lo que hace es poner el acento en la diversidad y en la diferencia, en reconocer eso que subyacen los actores y que incide en la forma de generar ese diálogo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, esta idea de la interculturalidad, digamos que a mi modo de ver lo que hace es ampliarnos la comprensión de eso, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, vamos a decir que tenemos un conflicto organizativo entre las personas que hacen parte de la organización. Entonces ahí no vemos lo intercultural porque pues todos somos del mismo proceso organizativo y resulta que lo que dice este señor Arce es no, sí hay, eso ya es un espacio intercultural porque el solo hecho de que hayan 2 o 3 personas en el espacio que tienen una individualidad y una personalidad diferente ya nos genera un espacio intercultural. Por supuesto que estos diálogos, estos espacios interculturales, pues se ven mucho más, con mayor connotación cuando estamos en espacios donde hay diversidad étnica, cultural, idiomática, ¿cierto? Por supuesto que sí. Pero lo que me parece interesante aquí es esta idea de ver esta diversidad y reconocerla, ¿cierto? Incluso en medio de la supuesta igualdad entre los procesos, ¿no? Y entonces ahí él nos dice, bueno, hay como 3 tipos de mesas de diálogo que uno podría pensar en estos procesos. Yo creo que no son las únicas, pero que son algunas posibilidades, ¿cierto? La primera, digamos, como tal mesa de diálogo que, digamos que básicamente él nos dice, son aquellas que suelen conformarse a partir de un conflicto social que ha escalado y que ha hecho crisis, ¿no? Entonces, estas mesas que se generan en el momento de la crisis, en donde acuden los protagonistas, digamos, del mismo para buscar soluciones, ¿cierto? Al problema que lo motivó, pero como les digo, es donde como que en principio se plantea la ruta de cómo vamos a seguir, ¿no? Donde se conocen, se intercambian e incorporan las reivindicaciones, y se trata de establecer un clima de confianza previo que permite continuar en ese proceso de diálogo. Entonces, casi que de este lugar es como el punto de partida del proceso de diálogo cuando este conflicto está en su mayor expresión. Violenta, como en el caso del video, cuando ya se fueron a tirar piedra. Las mesas técnicas, entonces él dice, son mesas también de diálogo, ¿cierto? Pero que están conformados fundamentalmente por técnicos y especialistas que se reúnen para tratar, digamos, de encontrar alternativas a problemas que generan un conflicto y que pueden ser fuente, digamos, potencial para un escalonamiento. Y aquí, digamos que estas muchas veces son mesas que se hacen complementarias a las mesas, al proceso de diálogo como tal, porque lo que hace es generar, digamos, visiones complementarias, ¿no? Que nos ayuden a ir avanzando en esos acuerdos que se establecen. Por ejemplo, cuando estamos hablando de asuntos que son muy técnicos, que requieren de una experticia jurídica, ¿cierto? Procedimental, administrativa, ¿cierto? De asuntos que se salen de nuestro conocimiento, entonces se pueden crear mesas técnicas que lo que hagan es generar conceptos. Ahora, claro, hay que tener cuidado de dónde viene el concepto, ¿no? Entonces, cómo poner en esta igualdad y traer distintos sectores que representen esta mirada técnica y que contribuyan a esa mirada complementaria. Por ejemplo, ¿cuál es un escenario que uno ve recurrentemente en los espacios de diálogo? Que el concepto técnico lo pone la empresa. Obviamente, entonces ese concepto ya está sesgado de alguna manera. Entonces, ¿cómo buscar un elemento más imparcial que permita tener una mirada integral y que nos dé un concepto técnico que contribuya a transformar esa situación de ese conflicto violento, ¿no? Y las mesas de desarrollo, que es como es un momento, ¿cierto? En el que lo que hace es darle sostenibilidad a estos acuerdos que se establecen en el proceso de diálogo. Y ahí entonces lo que yo les decía, el momento del monitoreo. ¿Cómo vamos a monitorear estos procesos, estos acuerdos, ¿cierto? Y en ese sentido, lo ideal es que sean espacios lo más plurales posibles, ¿no? Que hayan autoridades políticas, que hayan funcionarios, líderes sociales, profesionales y técnicos que permita
Por un lado, ir comprendiendo la dinámica de las problemáticas que subyacen en esos conflictos, cómo va evolucionando el conflicto, pero también ir observando si estos acuerdos y estas propuestas que se han planteado contribuyen o no a que eso se dé, ¿no? Y en ese sentido, en esas tres, y creo que con estas ya termino, es lo que nos plantea, es como unas fases, unas etapas en las que se puede dar ese diálogo. Entonces, por un lado, una fase más de exploración para ver qué condiciones existen para que ese diálogo pueda darse, ese proceso de diálogo. Una siguiente fase de diseño que es muy importante, ¿no? Digamos que generar estos espacios de diálogo representa una preparación y no debe ser una cosa tan espontánea, sobre todo si estamos hablando de fases en momentos de prevención, de escalamiento de los conflictos violentos, ¿no? Entonces, si estamos en esa fase donde identificamos esos conflictos y sabemos que esto se va a escalar, ¿cómo diseñamos los espacios de tal manera que esto sea una oportunidad? Yo, por ejemplo, veo en el rol que tienen los consejeros territoriales de paz o en lo mismo que hacen en las agendas que ustedes trabajan desde Tuta o en Vélez, en el mismo San Gil, esto como una cosa muy importante de cara a los espacios que ustedes acompañan, ¿no? Y bueno, la implementación y el seguimiento, ¿no? Y todo esto atravesado por una idea de gestionar conocimiento que tiene que ver con esto de cómo aprender desde la práctica, ¿no? De cómo podemos reconocer aquello que funciona y aquello que no funciona. Por ejemplo, en el caso de los diálogos pastorales que ustedes tuvieron en el sur de Santander, una cosa que fue fundamental es que para hacer esa transferencia de esa legitimación de los actores armados en el territorio como los actores válidos para transformar, para abordar los conflictos, una cosa era que existieran instancias que realmente respondieran a esas demandas y que fuera efectivo, ¿no? A las demandas de las comunidades, que hubiesen actores válidos que estaban respaldando esos procesos y que se cumpliera con lo que se estaba pactando. Entonces, eso nos permite tener pistas para ver por dónde podríamos hacer, ¿no? Y en ese reconocimiento del diálogo desde esta perspectiva intercultural, reconocer que el saber de todos y todas es igual de válido.